En la tribuna de Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump ha prometido destruir por completo Corea del Norte si el territorio estadounidense o el de sus aliados es atacado, con una furia de fuego jamás vista por el mundo. Por su parte, el presidente norcoreano Kim Jong-un amenaza con reducir a cenizas las ciudades estadounidenses. Hoy analizamos qué se esconde detrás de toda esta retórica belicista. Hoy hablamos de Corea del Norte. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Corea del Norte y de sus relaciones con los Estados Unidos. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda nos acompaña uno de los habituales en Fort Apache, Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. A mi derecha, Julio Rodríguez, general retirado. Bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, Pablo. Pilar Velasco, periodista en la cadena SER. Buenas noches, Pablo. Nos acompaña también Augusto Zamora, profesor de Relaciones Internacionales. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Heriberto Cairo, decano en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense y habitual cuando hablamos de geopolítica en Fort Apache. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pablo. Y cierra la mesa Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor de Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar con vosotros siempre. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Desde la llegada al poder de Donald Trump, la tensión con Corea del Norte no ha dejado de crecer. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intercambian constantes amenazas y sostienen una retórica belicista debido al programa nuclear de Pyongyang y a las recientes maniobras militares de Estados Unidos en la región. Además, el pasado 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad un documento en el que las sanciones contra el país asiático eran más severas que las anteriormente aprobadas. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. En un minuto, claves de las relaciones de Corea del Norte con Estados Unidos. No es fácil. Yo creo que hay como 2 aspectos, ¿no? Un primer aspecto, yo creo que Corea del Norte es una línea de fractura real y simbólica que enfrenta los dilemas geopolíticos del mundo de hoy, ¿no? Por un lado, la alianza de China y Rusia, y por otro lado Estados Unidos y su mundo, ¿no? Donde Japón no juega un papel secundario. Eso es el primer aspecto que creo que hay que tener en cuenta. Y luego hay un segundo aspecto que es mucho más concreto de Corea y de las relaciones con Corea del Sur, que es negociar con Estados Unidos la salida del país. Es decir, Estados Unidos no tiene un tratado de paz con Corea del Norte. Ahí lo que hay es un armisticio, o sea, una guerra en potencia, y que yo creo que lo que está haciendo básicamente Corea del Norte es negociar en serio en favor de un tratado de paz con los Estados Unidos y con Corea del Sur, y desde ahí salir el viejo problema político del país, ¿no? Gracias, Manolo. Julio. Bueno, yo creo que siempre que se habla de economías de guerra se dice que a esas economías les hace falta una guerra. Y cuando acabó, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, hubo una política de contención, y cuando se creyó que esa política de contención había finalizado, salieron los halcones otra vez, y en el año 1950 surgió la guerra de Corea. Y hubo un secretario de Estado que llegó a decir, nos salvó Corea, como utilizando la guerra o la industria armamentística como un estímulo para la economía. Yo creo que ahora, cuando Trump ha vuelto a anunciar los mayores presupuestos de los últimos años en cuestión de defensa, también necesita magnificar un enemigo. Va por ese lado. El riesgo es que cuando se juega con estas cosas hay siempre el peligro de que estalle una guerra, pero va más por retórica y por justificación de conductas que por realidad de que existe un enemigo magnificado. Gracias, Julio. Pilar. Pues bueno, estamos ante la fotografía, ante el momento de un mundo evidentemente en tensión, con 2 países involucrados, que son Estados Unidos y Corea del Norte, y con otros países también involucrados en este posible cambio de orden mundial, ¿no? Japón, China, Rusia.
Y lejos de los dos líderes de Estados Unidos y de Corea del Norte de rebajar esa tensión, llevamos unos meses de creciente escalada armamentística y creciente escalada retórica, ¿no? También hemos podido observar, de hecho, en esta era Trump, la demostración de poder armamentística de Trump. Recordamos la gran bomba madre, ¿no?, de la que hizo gala en Afganistán, y eso nos llevaba también a Rusia en el año 2007, cuando decía que ellos tenían la gran bomba padre, ¿no? Entonces, esto abre preguntas fundamentales, como quiénes son estos nuevos líderes del mundo y si esto tiene que ver con una escalada o podríamos estar ante una posible guerra o no, ¿no? ¿Qué porcentaje de probabilidades hay en eso? Gracias, Pilar. Augusto. No habrá guerra, ni nunca ha habido amenaza de guerra. Esto es más un sainete. Y Corea es una cortina de humo. Yo quiero recordar dos cosas: que Trump no había tomado posesión del cargo de presidente cuando el Partido Demócrata ya había lanzado toda su artillería contra él con el tema de la intervención rusa en las elecciones, y que eso ha marcado profundamente el mandato de Trump hasta el momento. Han dimitido personajes, están investigados gente de su familia. Y aparte de esto, no hay que olvidar que Estados Unidos está construyendo en Corea del Sur otra base THAAD del escudo antimisiles, que es un objetivo estratégico fundamental para Estados Unidos. Entonces, el sainete se completa porque hay motivos internos, motivos externos para este juego que a Corea le beneficia, porque ellos también están buscando ayuda económica. Gracias, Augusto. Heriberto. Bueno, yo creo que hay una cierta interpretación en la cual se presenta el problema de Corea del Norte como un resto de la Guerra Fría. Yo creo que no, que la Guerra Fría evidentemente fue parte de esas guerras que se libraban entre Estados Unidos y la Unión Soviética a través de intermediarios de otros países que la realizaban. Y en la actualidad, pues yo creo que hay que interpretarlo desde luego un poco en el terreno, como han dicho algunos de los anteriores, de encontrar un nuevo enemigo que justifique la carga de armamentos, que justifique el mantener unas fuerzas armadas, desde luego, sobredimensionadas y por encima de las necesidades de defensa de un país. Gracias, Heriberto. Rubén. Bueno, Corea del Norte sí viene de la Guerra Fría. La dinastía de asesinos comunistas que martiriza a ese pueblo viene de la Guerra Fría. Podéis reíros todo lo que queráis, pero son asesinos y son comunistas. Y entonces sí que es un asunto que viene de la Guerra Fría, y solo la Guerra Fría explica que semejante dinastía de monstruos esté al frente de un país. Y ese régimen está desarrollando armamento con capacidad de alcanzar a los Estados Unidos de América y a sus aliados. Y en relaciones internacionales hay líneas rojas. No puedes tener armamento que puede alcanzar mi territorio o mi seguridad nacional. Y desde luego no semejante régimen puede tener ese armamento. Discrepo de Augusto, yo sí que creo que finalmente habrá una intervención militar contra Corea del Norte. Este es uno de los, yo creo que de los temas cruciales. Había una cosa que decía Julio antes, es como parece que de momento la retórica domina, parece que puede haber una serie de intereses en los Estados Unidos de buscar un exterior constitutivo. Eso forma parte de las reglas de la política, digamos, el enemigo exterior que sirve para hacer muchas cosas aparte de combatir al propio enemigo exterior. Pero claro, efectivamente, quien juega con fuego se puede quemar, y hemos visto operaciones militares, hemos visto pruebas de misiles por parte de Corea del Norte que han generado muchísima tensión. Y claro, hay momentos, había una película genial de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, en la que se ve que claro, que a veces empiezan las hostilidades. Yo como digo, para profundizar un poco en el argumentario de Julio y de Augusto, ¿no? Que es un poco la idea de la guerra no vendrá más, no irá, o que es mera retórica, ¿no?
pero eso habría que cualificarlo, habría que profundizar sobre eso, ¿no? Es decir, Corea del Norte es un pretexto inmenso contra China. Es decir, lo que decía Augusto sobre el sistema de misiles THAAD está hecho contra China, no solo contra Corea del Norte. Es decir, hay ahí todo un arsenal que se está articulando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una gran transición geopolítica y en esa gran transición geopolítica el centro del mundo está girando hacia Asia y en Asia y en concreto alrededor del Mar de la China se está aplicando de nuevo una doctrina de contención. En ese contexto aparece Corea del Norte. ¿Cómo aparece? Como un enorme y magnífico pretexto para rearmar a la zona, porque ahora hay dos sucesos sobrevenidos que tienen cierta importancia. Uno es que Abe ha vuelto a ganar la elección en Japón. Eso significa un rearme serio y profundo de Japón, que se va a poner en marcha ya. Y el otro elemento también sobrevenido es el Congreso del Partido Comunista Chino. Xi Jinping ha sido entronizado como núcleo, eso es una cosa muy seria en China. Su pensamiento va a ser entronizado en la Constitución china, equivalente al pensamiento de Mao y Deng Xiaoping. Es decir, se están moviendo las cosas muy seriamente en Asia y sobre todo en esa parte de Asia, y yo creo que ahí es donde hay que ver el conflicto de Corea del Norte. Pero siempre desde la autonomía de Corea del Norte. Yo creo que Corea del Norte, más allá de las cuestiones que hay encima de la mesa, lo que quiere es negociar, lo que quiere es sentar a negociar, sentar a los norteamericanos y decirle, oye, vamos a poner de una vez por todas, vamos a hacer un tratado de paz, vamos a ventilar mis relaciones con Corea del Sur y desde ahí, quien lo vea, pues quien lo haga mejor, ¿no? Justo. Yo quiero recordar que entre 1999 y 2002, Corea del Norte lanzó una gran ofensiva diplomática con Corea del Sur y Japón que llevó a la firma de acuerdos con Clinton muy promisorios y reencuentros y no se abrieron fronteras y todo. Y esto después, en 2003, fue boicoteado por Clinton porque no le interesaba a Estados Unidos la normalización. Sí, fue Bush. Fue Bush. Con el eje del mal. Sí. Clinton apoyó los pactos. Apoyó, perdón. Y Bush fue el que lo Un lapso. Sí, Clinton se durmió. Se boicoteó eso porque a Estados Unidos no le interesaba en absoluto una normalización de la situación en la península coreana, porque yo quiero recordar otro hecho, y es que la única región continental de Asia donde Estados Unidos tiene tropas es en Corea del Sur. Todo lo demás, toda la presencia de Estados Unidos en esa región es insular. Si ellos pierden la base terrestre, se quedan en un poder estrictamente aeronaval. Y no les interesa, porque ahí tienen concentrado su mayor número de tropas, su mayor número de sistemas antimisiles, la base de THAAD, etc. Por lo tanto, no va en interés de Estados Unidos que Corea del Norte, Corea del Sur y Japón firmen la paz, porque eso implicaría, de una u otra manera, que Estados Unidos debe retirarse, porque ya su presencia ahí no tendría justificación. Y quiero señalar una última cosa, todo el proceso de rearme que hay en el Pacífico. El último es una gran base naval, aeronaval, que Rusia va a construir en una isla Kuril reclamada por Japón, más lo que señalaba Manolo del rearme japonés, y quiero incluir el rearme de Australia, que es la gran retaguardia de Estados Unidos en esa región. ¿Ya? Y que aquí no estamos hablando realmente de Corea del Norte, claro, sino del reajuste de poder en el sudeste asiático con Rusia, China y Estados Unidos como reales y verdaderos protagonistas. Rubén y Julio. A ver, la sociedad global es un entorno anárquico donde la hegemonía militar es la carta superior a la hora de construir el relato. Cuando hemos acabado, por eso él dice, el profesor Augusto, no, los rusos construyen los Kuriles, pero a que todos decimos Kuriles y no territorios del norte como los llaman los japoneses. ¿Por qué? Porque el poder militar de los rusos dice, no, se llaman Kuriles. Y eso, por ejemplo, ha trascendido a la sociedad global. Hay un rearme absoluto en el área porque China está haciendo un expansionismo militar ofensivo con la construcción de islas artificiales en esas aguas. Y evidentemente Japón tiene todo el derecho del mundo a defenderse frente a los chinos. Y los coreanos del sur tienen todo el derecho del mundo a contar con el apoyo de los Estados Unidos porque tienen un vecino que es un tirano que tiene armas nucleares. Y como ha dicho Pablo, un día
una de esas pruebas puede salir mal, porque en el momento está tirando, no carga los cohetes, pero un día puede pasar algo y ese día será muy grave para el área. Y repito, si Corea del Norte, que gracias a Clinton, un completo inepto como Obama en política exterior, que se durmió y permitió el ascenso de Al-Qaeda, permitió el rearme de Corea del Norte, ahora tenemos esta situación. Y en el momento en que Corea del Norte demuestre que tiene capacidad operativa, los Estados Unidos no tienen otra alternativa que atacar a Corea del Norte, porque no pueden permitir que en ningún momento Corea del Norte tenga esa capacidad sobre ellos. Que la vaya a utilizar o no es otra cosa, pero desde luego aquí sí que puedo entrar en que da el pretexto espectacular para una intervención, porque tú no puedes permitir que este señor, con esa naturaleza que tiene, diga, ataquemos Guam, ataquemos Japón. Él no es responsable ante la opinión pública, es un tirano, es un asesino. Él no es responsable, su política exterior no tiene restricciones, como tienen las políticas exteriores de la democracia. Entonces, si este señor decide que hay que atacar Guam, se va a atacar Guam. Y tú no puedes tener a semejante rival con semejante poder en el área. Me desconcierta enormemente el papel de China en toda esta situación, porque la geoestrategia te dice, básica, la geopolítica básica te dice, no desearás vecinos poderosos. Lo último que debe desear China es tener un vecino que tiene armamento nuclear, que en un momento dado puede utilizar respecto a China. Me sorprende enormemente la posición de China en toda esta situación y no alcanzo a comprender cómo ha permitido que la situación llegue tan lejos. Dicen que ha habido intentos de sustituir, remover, asesinar al líder norcoreano, pero que este ha ido anticipando a todos los acontecimientos. Y si os acordáis, cuando hubo el asesinato de su hermano, claro, el peligro es cómo lo asesinan, con un agente nervioso. ¿Por qué lo hacen así? ¿Para decir que tenemos este agente nervioso? Julio. Bueno, yo creo que antes recordaba Augusto quién fue el periodo de Bush o el periodo de Clinton, porque es importante ver cómo cambian las políticas con las distintas presidencias. Y por ejemplo, en el caso de Obama, hubo una reducción sobre las armas nucleares, unas armas nucleares que se utilizaron siempre como armas disuasorias. Cuando se hablaba de la destrucción mutua asegurada, era una política para no utilizarlas. Era política, el acrónimo era de locos, porque es de locos intentar utilizar un armamento nuclear, porque quién empieza y quién... Pero eran actores racionales. Bueno, no sé, yo el tema de la racionalidad entre los dos líderes que tenemos ahora estamos discutiendo, no sé dónde pondría el balance. Pero bueno, quería hacer un poco alusión a lo que es el cambio de políticas que prácticamente se ha producido. Hablaba antes Pilar de la madre de las bombas, que fue cuando se produjo el límite a las armas nucleares. Entonces dijeron la industria, vamos a desarrollar la mayor arma convencional, y hicieron una cosa horrible, inútil desde el punto de vista hasta militar. Ahora, cuando se ha puesto una reducción a las armas nucleares, llega una nueva política, la política de Trump, decir que hay que incrementar el presupuesto y que hay que incrementar el armamento nuclear, que eso implica también incrementar las defensas. Japón se ve amenazado, compra defensa antimisiles, o sea, es otra vez retórica de magnificar al enemigo para seguir vendiendo armamento y creando esa... Pero porque es que el enemigo tira misiles sobre Japón. ¿Quién los tira primero? Corea del Norte. Nadie le ha tirado un solo misil todavía a Corea del Norte. Estamos hablando de armamento nuclear, que es un armamento desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar para disuadir, no para utilizar. Pero mi pregunta es, ¿alguien ha probado armamento sobre el espacio aéreo de Corea del Norte? La respuesta es no. Hay una frase de Vladimir Putin, que normalmente en cuestiones de política exterior no tiene los complejos que tienen otros dirigentes a nivel mundial, que dijo: los norcoreanos preferirían comer pasto antes que abandonar su programa nuclear. Y ahí se plantea el debate de que solamente los países con armas nucleares, digamos, hasta la fecha han demostrado ciertas garantías de no ser invadidos. Si pensamos en el caso de Irak, en el caso de la Libia de Gaddafi, en el caso de, pues de países que se han enfrentado a intervenciones militares, y sin embargo eso no ha ocurrido con ninguno de los países que ha demostrado tener su propio programa nuclear. Y la proliferación no es algo menor. En el caso de
Israel, de India o de Pakistán, son países que se siguen armando a nivel nuclear. ¿Hasta qué punto? Porque claro, esto lo ponía Julio encima de la mesa. Digamos, la destrucción mutua asegurada como garantía de que el armamento nuclear es precisamente lo que evita que haya un enfrentamiento nuclear. ¿Hasta qué punto esto se puede romper o esto es verdad? Y la soberanía, digamos, más allá de las características de los regímenes políticos, la soberanía depende del armamento nuclear. Pero es que solo es una matización. Actores racionales quiere decir aquellos actores que no van a desafiar el estado de la cuestión, el equilibrio de poder, porque entienden que obtienen más de ese equilibrio de poder. Por eso la Unión Soviética, un actor tremendamente perverso pero racional, cuando los Estados Unidos implementan la iniciativa de defensa estratégica, sabe que la partida ha terminado porque el mecanismo queda desactivado. Sí, pero todos hemos visto el programa este documental de 11 lecciones de Robert McNamara, cuando cuenta la crisis de los misiles y dices, bueno, o sea, es como no hicieron desaparecer Cuba de la faz de la Tierra de milagro. Y es que hubo militares de alto Estado Mayor que estaban proponiendo efectivamente intervenir. Eso hubiera provocado una respuesta de la Unión Soviética, con lo cual lo de la racionalidad hasta Pablo, que deja de serlo. Pero ¿por qué hubieran intervenido los Estados Unidos en Cuba si rompen la segunda línea de cuarentena? Porque entonces Cuba tendría armamento decisivo, líneas rojas, seguridad nacional contra los Estados Unidos. La política exterior de los Estados Unidos y su política de seguridad nacional dice: no puedo tener un enemigo con esa capacidad sobre los Estados Unidos. Y por eso... Pero ahí, fíjate, pero en ese caso concreto, supongo que no tendrás en estima a Fidel Castro. Pero Fidel Castro, que era un señor supuestamente racional, dejó muy claro después en su biografía que lo que le dijeron ellos a los soviéticos es: asumimos con todas las consecuencias, porque lo único que garantiza la soberanía de nuestro país es tener aquí los misiles. Y si los soviéticos hubieran dejado los misiles, pues a lo mejor no estábamos aquí en esta mesa los siete hablando. Claro, quiero decir, o sea, que el peligro... Y eso demuestra que cuando tiranos como Fidel Castro o Kim Jong-un dirigen de esa naturaleza, les importa nada su opinión pública y su sociedad. Estaba dispuesto a sacrificar a toda su población con tal de que su siniestra revolución perdurase. Yo quiero hacer un punto de inflexión de sentido común. Primero, quiero recordar rápidamente que el único país que ha empleado armas nucleares es Estados Unidos. Sí, en Japón. Segundo, la quiso emplear el general MacArthur en la guerra de Corea en 1950, después de que los chinos vapulearan a las tropas estadounidenses en esa guerra. Y después Kissinger la quiso emplear en Vietnam ante la imposibilidad de derrotar a Vietnam del Norte y su guerrilla, y que por lo tanto ese actor racional que presume ser Estados Unidos no lo es tanto. Segundo, por favor, Corea del Norte es un pequeño país. Que alguien plantee que va a equipararse con Estados Unidos, pero claro que no, es un disparate. Claro que no se va a equiparar. Es un pequeño país en bancarrota, cuya filosofía en relación a las armas nucleares, que se calcula que el máximo que tiene son 10 bombitas, ¿ya? Y además tiene la experiencia de la guerra de 1950, cuando Corea del Norte sola fue barrida literalmente por las tropas estadounidenses, y si no interviene China y después la aviación soviética, el régimen coreano hubiera desaparecido. Tampoco estaríamos aquí hablando. Y ellos lo saben muy bien. Tan es así, fíjate, que los bombardeos en Estados Unidos en 1950 fueron tan devastadores, y han quedado los norcoreanos tan traumatizados que prácticamente toda su infraestructura militar es subterránea. Se calcula que tienen más de 7.000 bases como Vietnam, ¿sí? subterráneas, porque ellos no pueden hacer frente al poder aéreo de Estados Unidos. Así que no hay ningún riesgo. Además, otra cosa, Corea del Norte es un limes, es un espacio geoestratégico que separa a China y Rusia de Estados Unidos. Y si hay algo que quedó claro en la primera guerra de Corea del 50-53, es que ni China ni Rusia van a permitir que Estados Unidos ocupe Corea del Norte. Porque además tienen ya la experiencia del espacio postsoviético en Europa, donde desapareció la URSS, desapareció el Pacto de Varsovia, y ahora Rusia tiene a las tropas de la OTAN en su costilla. Y ni China ni Rusia van a permitir que Estados Unidos les ponga los misiles en la propia frontera. Heriberto. Estamos yendo un poco a los puntos importantes. Yo estoy de acuerdo en que no es
No es ni visible ni pensable una intervención de Corea del Norte en términos de ataque ni contra Japón ni contra Estados Unidos, al margen de las reticencias con Corea del Sur, pero que bueno, que es cierto, y antes se planteaban que durante la época de Clinton se desarrolló un programa de pacificación y de amistad que era importante. Yo simplemente te diría que pensases y comparases con algo que bueno, no es un Estado tan formalizado como Corea del Norte, pero que intentó, que es el régimen del ISIS en Siria y en Irak, con el cual evidentemente Estados Unidos interviene y intervendrá hasta su desaparición y demás, porque es que ciertamente está recibiendo ataques y es mucho menores y de mucha menor capacidad y demás y tal que los que podría tener de Corea del Norte. Yo creo que cuando en esta mesa decimos la mayoría que Corea del Norte es un pretexto para el rearme, es porque realmente no hay una base sólida para pensar en que se esté preparando ni contra Guam, ni contra el resto de bases norteamericanas y tal, ningún ataque por parte de Corea del Norte. Al margen de lo que podamos pensar de su régimen y demás y tal, que bueno, por eso te lo comparaba con el del ISIS, que quizás lo pudiera situar en similar nivel de locura, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que intentar ir. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Augusto, pero bueno, yo creo que él lo está planteando, digamos, en términos realistas. Yo creo que quizás el apoyo de China es más el apoyo que se puede tener a un aliado, pero que un aliado que realmente no le sirve para demasiado, ¿no? Quizás sea simplemente por una cuestión de fortaleza en la región, o quizás, yo creo que antes lo hablábamos, desde hace 4 o 5 años, el cambio en la política exterior, tanto económica como militar de China, es notable. Yo creo que ha decidido la dirigencia de este país de disputar la hegemonía a los Estados Unidos. Y entonces ahí sí que estoy de acuerdo en que, bueno, las pequeñas islas del mar de China, Corea, etcétera, etcétera, son todo puntos importantes en esa estrategia. Y evidentemente se trata de ir acumulando fuerza. Por eso yo creo que... Pero ese es el campo un poco donde debemos de situar la discusión, no en el terreno de hipótesis de qué ocurriría si cruzasen una línea roja y demás y tal. Se sabe perfectamente que tienen capacidad nuclear, pero tener capacidad nuclear hoy, no sé, son 20 y tantos países en el mundo, ¿no? Y algunos... Semejante régimen. Quiero decir, sobre todo manifestaciones que públicas. sí, Vamos a zapping y ahora volvemos y quiero insistir un poco en este papel geopolítico de China. Adelante, vídeo. This resolution is the single largest economic sanctions package ever leveled against the North Korean regime. This is the most stringent set of sanctions on any country in a generation. China se ha negado a imponer duras sanciones económicas contra Corea del Norte. El país es el socio del 90% del comercio exterior de Corea del Norte. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Have A, to work out a strategy, and B, to involve parties into the political dialogue. And Russia and China were proposing them constantly for more than a month now, in fact earlier. And we think that this plea
for political dialogue, and easing of tensions is becoming even more relevant now. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. 트럼프는 상식과 종소가 온전치 못한 데로부터 우리 국가의 최고 존엄을 로켓과 결부하여 모독하려고 하였지만 오히려 그러하여 그는 전체 미국 땅이 우리 로켓의 방문을 더더욱 피할 수 없게 만드는 만회할 수 없는 과오를 저질렀습니다. Solo hay una razón obvia por la que Estados Unidos está obsesionado con Corea del Norte. Esto permite a Estados Unidos mantener una presencia militar masiva en Asia Oriental. Si no fuera por las tensiones en la península coreana, Estados Unidos perdería su racionalidad para mantener su red de bases militares en la región, que están destinadas principalmente a amenazar y contener a China. Quiero continuar con lo que tú decías. El discurso de Xi Jinping ante el 19º Congreso del Partido Comunista dijo claramente que el ejército chino se debe preparar para dar batallas y ganarlas. Y que China va a ser en 2049 un poder hegemónico global. Son los 100 años de la proclamación de la República Popular China. Eso lo dijo hace 10 días. O sea, China va a retar, y de hecho ya está retando a Estados Unidos en alianza con Rusia. Y en esa perspectiva, Corea del Norte, yo vuelvo, es un limes. O sea, China, además, ya dijo el gobierno chino, Xi Jinping, que si Corea del Norte ataca, no intervendrá. Pero si Corea del Norte es atacada, China va a intervenir. O sea que el juego chino no tiene ahí lugar para dudar. Y Rusia ha dicho lo mismo. Para la crisis Norcorea-Estados Unidos, solo diálogo. Si hay fuegos, Rusia se reserva. Ya hablamos de palabras mayores. Pilar. Fíjate, hombre, es verdad, el conocimiento periodístico siempre es más superficial que el vuestro, pero yo os veo muy tranquilos con Corea del Norte. Casi me sitúo más en el eje de Rubén, porque la pregunta desde fuera es ¿quién está en condiciones de garantizar que se puede controlar la política de Corea del Norte? Es decir, lo dejamos en manos de Estados Unidos, garantizamos que Trump, con todos los problemas que va a tener para terminar la legislatura, no va a querer ir hacia una escalada, hacia, como decía Julio, un aumento de los presupuestos que signifiquen el rearme y vaya usted a saber qué. Lo dejamos en manos de Naciones Unidas, que pone sanciones a través del Consejo y son absolutamente incumplidas por Corea. ¿Quién va a hacer cumplir? Francia, que ya desde ahora es la segunda economía de Europa, ha dicho que no hay nadie tampoco que pueda controlar a Corea del Norte y que es una amenaza real. Rusia, que está siendo como el actor político más racional en términos dialécticos de esta historia, cuando dice, oiga, busquemos una solución política, busquemos una solución negociada entre Corea del Norte y Trump. ¿Quién va a ser capaz de controlar a Corea del Norte en un mundo que aparentemente también está bajo descontrol en este cambio de orden mundial, dando volantazos, dando ciertos acelerones que no sabemos muy bien hacia dónde van? Entonces yo creo que la pregunta fundamental es, ¿el derecho internacional va a ser una respuesta para protegernos de un supuesto ataque a Corea del Norte hacia Corea del Sur, hacia Japón? Porque, como decís muy bien, un ataque a Corea del Sur con una frontera a 80 kilómetros de distancia, ¿cuántas decenas de miles de muertos pueden suponer en un ataque que se vaya de las manos? Si hay armas nucleares, 2 millones en las primeras 24 horas. De las 10 bombitas que decías. Quiero seguir un poco la línea que planteaba Pablo, ¿no?, del papel de China en todo este lado, pero yo creo que tiene mucha importancia para esto que tú acabas de decir, ¿no? O sea, si leemos atentamente el discurso de Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista Chino, lo que habla es algo así como lo siguiente, ¿no? El mundo bajo hegemonía norteamericana es el desorden y el caos. En el fondo es la idea de gente como Arrighi, por ejemplo, que el imperialismo norteamericano ha devenido en un imperialismo parásito, senil, que ya no tiene capacidad nada más que de crear más conflictos que evita. ¿Qué es lo que está haciendo ahora China, sobre todo a través para mí, del nuevo eje que es el órgano de cooperación de Shanghái? ¿Qué está haciendo en ese eje que han ingresado
que ha ingresado Pakistán, que ha ingresado la India, que prontamente ingresará Irán, que tanto le gusta aquí al compañero. Es decir, todos esos países se están aglutinando en un nuevo orden que está emergiendo frente al caos de Estados Unidos. Y en esos países que están articulándose, ellos quieren demostrar que es posible otra globalización, que es posible otra regla, y quieren resolverlo en Afganistán, y quieren resolverlo en Oriente Próximo. Es decir, quieren demostrar que ellos sí son capaces, con una política que busca que todo el mundo se haga beneficiado de ella, de hacerlo. Ahora el problema que hay también, que es un poco la preocupación que mantenía ahí, hay un punto de verdad en eso, un punto de verdad, pero que no me lleva a una conclusión tan fuerte como la que ustedes planteáis, que el punto de verdad es la autonomía relativa que tiene Corea del Norte. ¿Por qué China ha apoyado esta posición de Estados Unidos y de sanción? ¿Por qué? Porque, de alguna manera, Corea del Norte está comprometiendo la política exterior china más allá de lo que China está dispuesto a aceptar. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque hay un punto de incontrolabilidad por parte de este sector que tiene su propia autonomía. La doctrina Zuche no es una tontería para occidentales, es una concepción política de un régimen que lleva años pensando que la autonomía colectiva de su país y la independencia y la soberanía de su país se debe hacer frente a cualquiera, incluidos los aliados más próximos. Claro, es ahí donde va a jugar el tema. ¿Dónde está para mí la garantía de que no se va a llegar más lejos? Mi convencimiento es de que jamás se le va a ocurrir a Corea del Norte atacar a Estados Unidos o a un aliado de peso de Estados Unidos. Por otro lado, lo que acaba de decir Augusto, que hay que entenderlo con toda claridad, que es, le han dicho a los coreanos del norte, los chinos, que estas cosas suelen ser muy sofisticados, pero claro, le han dicho, si soy atacado, nosotros defendemos. Ahora bien, si se ocurre alguna maniobra propia, os dejamos que machaquen. Y yo creo que esa es lo que yo creo que es el nuevo orden que está emergiendo frente al viejo orden de Estados Unidos, que eso, ¿dónde se va a resolver? Yo tengo una hipótesis que no es la de coreana, ¿no? Eso para mí, tengo la impresión de que estas cosas nunca se han resuelto sin un conflicto bélico de grandes proporciones, pero me extrañaría que eso fuera Corea. Julio. Sí, un poco respondiendo a Pilar, lógicamente, cuando estamos hablando de las armas las caga el diablo, ahí puede haber errores y hay posibilidad de que lo cometan cualquiera de las partes. Ha habido accidentes nucleares esta semana pasada en mismo Corea del Norte, hubo en Chernóbil, hubo incidentes entre aviones rusos y turcos, o sea, pero siempre hay otra posibilidad. Aquí es que estamos hablando de armas nucleares. Armas nucleares es una posibilidad que no se contempla a no ser que venga en manos de un fanático de este tipo. Porque hay otro tipo de herramientas. Cuando hablábamos antes del armisticio que hubo en los años 90, hubo una hambruna en Corea del Norte, que eso ayudó a que... O sea, hay muchas medidas de presión económica, muchas medidas que tienen más efecto que la utilización del armamento nuclear, porque me parece a mí que es un arma únicamente que favorece como estímulo del desarrollo económico. Fíjate que hay posibilidades de desarrollo económico por otros medios, pero como estamos todavía en una economía de guerra, se está utilizando este tema. Pero yo no creo que el arma nuclear, que es lo que ha surgido ahora, sea la solución que va a utilizar Corea para ir contra Estados Unidos. Y estas declaraciones que hemos visto retóricas de que yo voy a destruir totalmente por uno, el otro, o sea, evidentemente forma parte de un juego que si no lo hubiéramos visto, pues no lo creeríamos, si no lo contaran no lo creeríamos. Rubén. Bueno, afortunadamente los Estados Unidos tienen a Donald Trump, que pone las cosas claras al menos y dice, como se te ocurra hacer algo, lo que fuera, lo que fuese, desapareces del planeta. Y a este tipo de criminales hay que decírselo así, porque es el único lenguaje que entienden. Discrepo de mi amigo Manuel cuando me habla del imperio estadounidense, de su obsolescencia, de su declive. La hegemonía global de los Estados Unidos, que descansa sobre su hegemonía militar incontestable, lo que hace es garantizar espacios de prosperidad y de libertad, y se comporta como un agente racional que no desea la guerra ni el conflicto. Eso sí, no abandona el uso de la fuerza en la sociedad internacional si tiene que hacerlo, pero un actor racional lo último que desea es tener a Corea del Norte en esta situación. Lo ha intentado múltiples ocasiones. Yo soy fan de la Realpolitik, pero reconozco que una de las cosas más nauseabundas de la Realpolitik sería tener
como se ha intentado, que negociar, tratar y consentir semejante régimen en el mundo, porque es una consecuencia de la realpolitik. Pero es que lo inaudito es que Kim Jong-un está escapando a la racionalidad de la sociedad internacional y puede provocar algo. Si no es que tire un arma nuclear, es que con que tire un ingenio miniaturizado que puede ser biológico, el gas nervioso con el que se ha encargado su propio hermano. Estamos hablando que van a hacer experimentos. Ayer un experimento les ha salido mal en la prueba nuclear y han muerto 200 norcoreanos en medio de la prueba. Y si esa prueba tiene ese resultado en Corea del Sur o en Japón, ni un solo país occidental, los Estados Unidos de América, que garantizan nuestra forma de vida, nunca han hecho un ensayo sobre espacio norcoreano. Los norcoreanos sí ponen y exponen a Corea del Sur y a Japón. Y un día, lo ha dicho el general, esto puede salir mal. Y si eso sale mal, sucederá la otra parte de la ecuación. Los chinos se van a quitar de en medio y Corea del Norte será atacada de una forma masiva, porque nunca le puedes dar a Corea del Norte un second strike. Es first strike, decisivo, terminamos. No puedes permitir que semejante régimen, que es la personificación del mal sobre la faz de la tierra, no existe otro en esas condiciones, tenga a su alcance un ticket para la impunidad, que son las armas nucleares. Lo sentimos. Las reglas no son así. Si continúas en esa escalada militar, serás atacado. Augusto. Estados Unidos es un país tan amante de la paz y de la racionalidad que invadió Afganistán, atacó en defensa Irak, propia. En defensa propia, sí. Afganistán estaba por invadir Estados Unidos y Estados Unidos... No, su gobierno respaldó un atentado terrorista contra los Estados Unidos. Dejemos terminar, Augusto. Por favor, un poco de sentido común. A ver, mejor Afganistán con talibanes o sin realmente talibanes. los coreanos, los gobernantes coreanos son una panda de neuróticos, suicidas, fanáticos que han perdido tal racionalidad que se van a inmolar, o eso es una construcción de la prensa occidental como una manera de justificar otros 1000 cosas que se hacen en el mundo. Yo no me lo creo. Yo creo que los norcoreanos son seres humanos como nosotros. Sí, los norcoreanos sí, pero su ¿sabe? presidente, su y dictador no. Que ellos tienen sentido de su propia debilidad, del poder de Estados Unidos y de su sentido de autoconservación, que es un impulso natural, y que no harán nada que le lleve a destruir su propio sistema. ¿Ya? Por otra parte, todo lo que yo he logrado recabar de información sensata, ¿ya? Afuera del griterío, es que el plan o el proyecto de Corea del Norte es llegar a un punto de negociación en el máximo nivel de fuerza posible, porque eso les permitirá a ellos obtener una porción mayor de lo que quieren. Y como un ejemplo de que las cosas aquí se deforman, quiero decirles que Rusia inauguró hace como 3 semanas una línea de ferry de Rusia a Corea del Norte y que están reparando el sistema eléctrico y no sé qué, porque van a hacer una serie de inversiones de miles de millones de dólares en Corea del Norte, que creo yo que si los rusos que están ahí al lado supieran que Norcorea está en manos de un montón de paranoicos suicidas, no invertiría un rublo. Así que menos hierro al asunto, un poco más de visión, de perspectiva, y entender lo que yo insisto, aquí hay una cortina de humo. Porque mientras Corea del Norte esté ahí, en primera línea, y boom, ahí aquí te voy a destruir, yo te destruiré más, y no, que yo te daré más. Él está pagando los fuegos de la investigación sobre la presunta intervención rusa en las elecciones. Acaba de entregarse un funcionario de Trump que le han decretado casa por cárcel, y para Trump, él necesita cortinas de humo para distraer la atención nacional de esta crisis. Y yo les recomiendo la película que aquí se presentó como La cortina de humo, de cómo cuando Clinton estaba con el problema de la becaria, se inventó el ataque a Sudán como una manera de distraer a la opinión pública estadounidense, eso es un clásico, y Trump está haciendo lo mismo con Corea. En la política exterior. Y punto. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, 1 minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Manolo, tu minuto. Yo sigo pensando y sigo diciendo casi lo mismo que he dicho varias veces en esta tarde-noche. La primera es que el mundo está cambiando de base, que estamos viendo una gran transición geopolítica,
donde lo que hemos conocido hasta ahora es solamente una parte de esa gran transición geopolítica. Y que eso tendrá líneas de fractura, y una de ellas es Corea. Sigo pensando un elemento esencial, que es la reordenación de Eurasia. Es decir, el pacto China-Rusia está reordenando Eurasia. Y en esa reordenación, que es tan grande como los mongoles, más o menos, hay una reordenación también del papel de Europa en ese mundo. Y a mí me interesa mucho subrayar ahora en la conclusión que hoy se ve más que nunca la idea de que Europa no es un sujeto internacional autónomo y que no tiene capacidad de decidir nada de lo que está pasando en Europa y que es simplemente un sujeto pasivo en manos de un juego eurasiático. Julio. Sí, yo insisto un poco en mi tesis, como decía antes, de que probablemente sea también cortina de humo para tapar políticas interiores, pero también forma parte de una estrategia de utilizar el armamento como estímulo económico, porque estamos hablando de unos presupuestos en Estados Unidos de más de 600.000 millones de euros, casi 50 veces el presupuesto de defensa de España, que no digo que sea poco. Y no incluye el dinero de la NASA ni de los servicios de inteligencia, o sea, una barbaridad. O sea, hay ahí un estímulo económico que funciona y necesita para justificarlo un enemigo. Ahora le ha tocado a Corea, otra vez le tocó a Sudán, otra vez le tocó a Afganistán. Evidentemente, todas las economías de guerra, desgraciadamente, necesitan una guerra. No digo que vaya a haber una guerra, sí que necesitan magnificar un enemigo. Y en este caso, ha tocado a Corea del Norte. Gracias, Julio. Pilar. Es el punto que retomo por lo que decía Julio, justificar el fracaso de las políticas en Estados Unidos con el crecimiento de presupuesto en armamento es un escenario que puede darse en lo que queda de legislatura de Trump y eso altera también el escenario internacional. ¿De qué manera? Corea del Norte, es verdad que no es el punto de fricción definitivo para ese cambio mundial, pero es un territorio intermitente de conflicto, no ha estado resuelto desde los años 50 y no lo va a estar. Y en este cambio de orden geopolítico mundial en el que sí que estamos y en el que hay tensión, es verdad que Europa en el medio, en este sándwich, puede parecer que pinta poco y que no tiene los resortes suficientes, ¿no?, para pintar algo. Y yo creo que ahí hay que poner una llamada de atención, ahí hay un problema de equilibrio, sobre todo porque a mí me gustaría trazar esa línea entre si hay un problema de orden mundial, hay que tener muy claro que hay un problema de democracias frente a dictaduras. Y en este cambio que estamos hablando, del otro lado caen muchas dictaduras que amenazan sobre todo las democracias al margen de Estados Unidos o no Estados Unidos. Gracias, Pilar. Augusto. Yo quiero recordar al más célebre geopolítico del siglo XX, Sir Halford Mackinder, quien planteó la rivalidad entre la potencia marítima, entonces representada por Gran Bretaña, y la potencia terrestre, que fue Rusia, después Estados Unidos, la Unión Soviética. Y este escenario es singular porque por primera vez en la historia moderna hay dos potencias terrestres que son Rusia y China, y una potencia marítima. Entonces, para Estados Unidos se le plantea un doble reto, que es inabordable, porque China, Rusia, más sus aliados, suman 25 millones de kilómetros cuadrados y 1.600 millones de habitantes con una capacidad de poder enorme, fuentes de energía inagotables y etcétera. Y que en ese panorama Corea del Norte es un grano de arroz y que lo que estamos viendo en estos momentos es un capítulo más de este reacomodo entre las dos potencias terrestres y una potencia marítima en decadencia, aunque al compañero no le guste, pero que va para abajo, va para abajo. Gracias, Augusto. Heriberto. A ver, yo creo que los hechos serían que al menos en el 89, si no antes, se inicia una transición poshegemónica. Primero fue económica, ahora claramente ya política y militar. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que cambia en Corea antes del 89, es decir, en el contexto de la Guerra Fría y ahora? En el contexto de la Guerra Fría formaba parte, un peón, ahí sí puedo estar con la tesis de las limes de Augusto, pero después del final de la Guerra Fría yo creo que es digamos un elemento anómalo, pero que está dentro de la órbita de alianzas de China, que desde luego ha entrado
en la lucha por la hegemonía, yo creo que de forma clara desde hace 4 o 5 años. Gracias, Heriberto. Rubén. En un entorno anárquico como la sociedad global, regido por la racionalidad económica y la realpolitik, la hegemonía global tiene un coste, 600.000 millones de dólares de presupuesto. Por eso Europa, como sujeto que tiene que actuar unido, no tiene esa hegemonía militar y por eso su rol en los asuntos internacionales está reducido. Dicho esto, y dado que España no puede ocupar ese puesto de hegemonía global, yo me siento más que razonablemente... ¿Has dicho España? Sí, claro. Dado que España no puede ser, me siento más que razonablemente contento. Que sea Estados Unidos. Y hay seguro de que sean los Estados Unidos de América y sus aliados los que protegen nuestra forma de vida frente a monstruos como el régimen de Corea del Norte. Y tengo la tranquilidad y la certeza de que si ese asesino que dirige Corea del Norte traspasa una línea roja, será eliminado por completo. Libertad para Corea del Norte. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a la Seijo. Me quedo con la sensación de que siempre que discutimos de geopolítica hay una cierta nostalgia implícita del mundo de la Guerra Fría, básicamente por las certezas que daba a la hora de discutir de esto. Y probablemente el éxito de la teoría de los sistemas mundo tenga que ver con que tratan de dar una explicación que podría servir a la situación posterior a 1989, pero que seguimos navegando con muchas dificultades en un terreno mundial que ya se mueve con otras lógicas. Seguiremos discutiendo de geopolítica mundial aquí en Fora Apache. Hasta pronto.